¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Bogar, y con Amilcar. Estamos ya con esta nueva presentación. Si se dieron cuenta, la introducción ya fue totalmente diferente con respecto a la imagen que nos había realizado nuestro buen amigo Bruno. Y ahora ya entramos con esta nueva imagen, regalo de Alan y de Valeria, que si recuerdan el episodio de la semana anterior, tuvimos toda esta plática acerca de cómo fue el proceso para poder llegar a esos colores y a esa imagen. Pero en esta ocasión ya vamos a hablar de otro libro, retomamos la parte de los textos y específicamente vamos a retomar a una autora de la cual ya hablamos el año pasado con un libro que se llama Nada, que les voy a dejar por aquí en las tarjetas, la liga para que si les interesa vayan directamente a ese libro y lo puedan ver. En esta ocasión vamos a retomar la información de la autora que nos va a compartir Boga y del texto para poder ir haciendo algunas preguntas que nos van a ayudar a conocer cómo se llama, de qué se trata y también adentrarnos más en esta historia. Así que, Bogar, platícanos. gracias, Amilcar. Bueno, la autora es Jana Teller, es una autora danesa y la verdad es que bueno, si recuerdan el episodio y si no lo han visto y ahorita que Amilcar lo puso ahí en el link, se podrán dar cuenta de que Nada es un libro bastante exitoso. Y a mí me fascinó mucho, la verdad es que ya lo leí dos, tres veces y para hacer la reseña que hicimos hace casi un año, pues justamente tuvo también mucho impacto en nuestro club de lectura, por ahí dos que tres personas lo leyeron y les gustó mucho. Con esa encomienda, o más bien con esa, digamos, ese gusto por esa primera lectura de Jana Teller, pues decidí comprar un tiempo después todo que pues se supone que vendría a ser como, o bueno, al menos uno esperaría que es la contraparte de la Nada, ¿no? O de su libro Nada. Ya lo había intentado leer, de inicio me di cuenta de que a pesar de que sí te lo plantea en la sinopsis de atrás, que viene del libro, sí te lo plantea como la parte opuesta de Nada. Desde el inicio te puedes dar cuenta que en este caso no es una novela o una novela corta, son una serie de relatos. Y entonces, comenzando por ahí, fue como de, ok, no es, o sea, no es tal cual, como una secuela, no es una contraparte de nada en el sentido de cómo está escrito, ¿no? Una novela. En ese primer momento que lo empecé a leer, leí dos de los relatos. No lo disfruté porque yo estaba esperando como esta parte, ¿no? O sea, que lo relacionara con el primer libro y al no encontrarlo me frustré un poco y lo dejé de leer. Ahora que lo retomé me pasó justamente lo mismo, pero bueno, como ya sabía que no iba por ahí, dije, bueno, pues voy a seguir, ¿no? O sea, seguramente voy a encontrar el por qué se llama todo, cuando al parecer no se parece mucho. Y la verdad es que, bueno, primero que nada, los relatos nuevamente tienen esta parte de situaciones que te hacen reflexionar, situaciones, pues no necesariamente negativas, no todas son negativas, hay cosas, eh, digamos, que conectan como con la, no sé si llamarlo la espiritualidad, pero más bien con la parte humana, ¿no? De las personas que nos unen, como la bondad, el amor, este tipo de situaciones, pero insertadas en situaciones pues que sí son desagradables y que pueden ocurrir tanto aquí, quizá en México, en Estados Unidos, en Medio Oriente, etcétera, ¿no? O sea, en todo el Claro. mundo, pues. Temas como el bullying, por ejemplo, ahorita, o sea, las noticias si las han seguido, creo que este año ha habido más tiroteos en Estados Unidos que el año pasado al menos, ¿no? Y apenas vamos a la mitad del año, bueno, al menos los que han pasado en las noticias. El hambre, por ejemplo, una situación, ¿no? Pues bastante sonada en las noticias. ¿Qué otra cosa? La pederastia. eh, y situaciones así como, digamos, desagradables, pero que pues pasan, ¿no? No las podemos obviar. Y pues insertado en estas historias, yo estaba buscando ok,
¿qué significa el todo para Jana Teller? No lo logré encontrar, o sea, tan fácil como pues, en el tema del libro, del otro libro, De el nada. tema de la nada. Y me empezó a llegar como esta sensación de querer buscar mucho, o sea, de mi parte, ¿no? El querer buscar este asunto de qué significa el todo y no encontrarlo. Y a medida que fue pasando el libro, empecé a sentir esta como sensación de que me quería obligar a reflexionar sobre los temas, pero desde su punto de vista, no como otros libros que te dejan como pensando y tú solito haces la reflexión, sino como que estas reflexiones son ciertamente como guiadas. Ya. Y el último relato, que justamente se llama Todo, es como, o sea, lo que admiro o lo que le resalto a a la escritora es que, bueno, habla de temas, pues, importantes, ¿no? Digo, por poner un poquito en contexto, al parecer ella trabajaba en la ONU y dejó de trabajar en la ONU para centrarse exclusivamente en la literatura. Entonces, imagino que debe de tener como esta preocupación por las problemáticas sociales a nivel mundial. Y eso está bien, o sea, creo que te relata bien esas situaciones, te las puedes imaginar. La parte de la reflexión se me hace muy rebuscada, muy forzada. Y el último relato es como una especie de, no sé si llamarlo delirio, pero de quererte explicar qué es el todo, que al parecer abarca realmente todas las cosas que suceden, el cómo pensamos, el cómo sentimos, el cómo se van hilando las cosas que vamos haciendo en la vida, tanto las buenas como las malas, y que de ahí es como una energía de que surge todo. Y eso ya dije, oye, no, realmente, o sea, siento esta como este empujón a querer pensar sobre ciertas cosas que no comparto del todo. Y lo que no me gustó, eso sí lo tengo que decir, es que viene una explicación de qué se supone que es el todo. O sea, no la encuentras en el libro y al final te trata de dar una explicación que para mí no está tan de acuerdo o de acorde con lo que había estado relatando en cada uno de sus cuentos cortos, ¿no? Entonces, pues básicamente, sí o sea, bueno, ¿cuál sería mi recomendación ahora que estoy diciendo que no me agradó del todo? Que si van a leer todo y nada, empiecen con todo, empiecen con todo su lectura acerca de todo y después Se pasen a lean nada. nada, se vayan hacia la nada. Creo que esa sería mi recomendación. Es una lectura, bueno, la verdad es que es una lectura corta, no son muchas páginas, pero si habría que leer ambos para poder que cada quien tenga su opinión, mi recomendación sería empezar primero con todo y después irse hacia nada. Pasarse a nada. Oye, ahora que estás platicando de este texto y pensando en las implicaciones que tiene nada y las que tiene todo, me Sí, parece que es un reto mayúsculo pretender que todo, como hablar de todo, ¿no? A diferencia de la cuestión de nada, porque la ausencia o la reducción realmente de 10 a 5 a 3 a 2 a uno hasta llevarlo a cero, pues a lo mejor se va haciendo no más sencilla, pero más eh, tal vez más asequible para la idea humana que la idea de tener presente todo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la religión, de decir, no hay religión, ¿no? Ninguna religión me gusta. ¿O qué religión profesas? Nada. Entonces, por eso es más sencillo que a lo mejor querer pretender formar parte de todas las religiones. ¿Cuál? Todas. Entonces, claro. a lo mejor ese ejercicio es más difícil y es tal vez el reto al que se enfrenta la autora y por esta explicación que mencionas al final, me da la impresión que tiene esa dificultad, ¿no? De entrada, de decir, nada, Sí. es sencillo mencionarlo, mientras que todo, pues hay cosas que vas a dejar fuera si pretendes abordar todo, porque qué tan factible es que tú tengas conocimiento de la totalidad de los acontecimientos que ocurren. Sí, la verdad es que me parece muy atinado tu comentario porque es justamente lo que es esa sensación que te deja, ¿no? O sea, como que de repente van teniendo cierta coherencia y no sé si llamarlo, o sea, como que sí tienen algo o sea, está integrado el tema, pero como dices, pues el todo, ¿cómo abarcas hablar de todo en tan poquitas páginas?
pues entonces realmente se empieza a escapar entre los dedos el concepto que ya habías tenido. Y entonces, y además, dentro de la explicación que ella misma da, pues también se le escapan algunas cosas de las que habló, o sea, que me parece que fueron importantes. Entonces, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Querer abarcar la nada, pues en una obra, quedó para mí bastante bien plasmado en una sola historia. Y en el todo, pues habría que escribir de muchísimas cosas, e incluso creo que la misma el mismo intento de describir qué es el todo se va a quedar corto, ¿no? Porque te van a faltar muchas cosas, porque el todo Y hay varias que a lo mejor no sabe, no tiene presente, que de situaciones que ocurren en lugares remotos, ¿no? Y es muy difícil que sí. tengas la noción de esas situaciones. Entonces, en relación con eso, fíjate que a mí me da la impresión que tal vez la idea de todo no era como tal la impresión que me quedó a mí en un inicio, del opuesto, que hablabas al principio, de todo, de querer sí realmente englobar la totalidad o la generalidad de las situaciones, sino más bien tocarlo desde un punto que te ayuda no sé, como a conceptualizar esta situación de qué puede ser todo, más que querer abordar la, pues cualquier cantidad de temas en una pequeña obra. Y ¿sabes cuál es? ¿Sabes lo que me causa ruido? O sea, ¿por qué no termino? O sea, no tendría problema en que alguien quiera hablar del todo y entonces toque muchos temas, pero sí siguen como esta línea de las, no sé, carencias, la violencia, ¿no? Las dificultades que pasan las personas, tanto jóvenes, adultos, inmigrantes, etcétera. Entonces habla como decía, como de temas de actualidad que son problemáticas. Y dentro de su explicación, incluso lo trae en la parte de atrás, o sea, te habla como de que el todo es lo contrario de la nada. Y la nada es un lugar aterrador, ¿no? Un lugar que no tiene sentido. Y el todo es como este lugar donde todo tiene consistencia, un espacio de paz y armonía, que esa parte es la que yo no encontré en sus relatos, ¿no? O sea, si acaso lo encontré en uno o dos de los, no sé si son 10 que trae. Por eso me causa ruido, porque no es realmente lo contrario de la nada que te plantea en el primer libro, este concepto del todo, donde al parecer, pues, o sea, convergen como la armonía y la paz, pues no se encuentra. A pesar de que hay dos que tres cositas que sí lo podría entender, pero la mayoría de los relatos no. Entonces creo que justo, pues como dices, quizá esta parte de quererlo abarcar todo y querer hacer el contrario a la nada, pues para mi gusto fue, o sea, no se logró al menos como yo lo entiendo que ella quería. Obviamente para ella quizás sí, ¿no? Pero no, yo no le terminé de entender, o eso, quizá mi capacidad, ¿no? Es que a De mí se me hace darle eso. Ajá, perdón, a mí se me hace un concepto muy complejo la parte de todo. Te digo, nada no me causa a mí tanto ruido como sí hablar de todo. No sé si en algún momento de tu infancia viste la película de La historia sin fin sí, claro. y que era No me acuerdo exactamente, mucho, pero me acuerdo de los personajes, no me acuerdo de la bueno, historia. a lo que le tenían miedo era justamente a la nada, de esta nube que se acercaba y amenazaba con destruir todo lo que conocían, que era nada. O sea, ¿qué es lo que le tienes miedo? Pues que eso es nada. O sea, no hay conocimiento ahí, no hay experiencias, no hay vida, no hay nada. Entonces, esa idea que se acerca y puede destruir todo lo que conoces, pues es para mí más sencillo verlo así. Pero el Claro, hecho de todo, entonces se vuelve más complejo, ¿no? Porque es todo lo que yo creo, todos mis pensamientos, todo lo claro, que poseo, todo lo que está cerca de mí, todo lo que yo sé, o todo lo que existe, o todo lo que creo que existe. Y ahí se hace extremadamente complejo hacer el análisis y retomando la parte del texto de nada, comienza así, ¿no? Del personaje que se da cuenta que nada importa. ¿Cómo te puedes dar cuenta que todo importa? ¿Cómo le das un lugar a cada pieza de lo que tienes a tu alrededor que sea tan importante como para que quieras integrar una historia de, por ejemplo, un palito que te encuentras tirado en la banqueta y que la banqueta a su vez forma parte de ese todo, pero no sé,
extenderlo, Mira, se me hace... aquí, por ejemplo, ¿sabes? Ya me acordé que quería mencionar y qué bueno que empezaste a hablar de esto porque me recordó el libro tal cual. O sea, las historias son esas historias que te digo, son cosas que suceden y que creo que está bien relatado y demás, ¿no? Ahora, esa parte de, quitaría un poco el tema de que te quiera hacer reflexionar, o sea, que realmente solo lo pusiera y que te llegara a la reflexión. Y sobre todo, ¿sabes qué cambiaría yo para que el libro quizá sea más agradable a la lectura y demás? El título, que no le hubiera puesto todo, o sea, que le hubiera cambiado el título y hubiera sido, no sé, de temas, no, obviamente otra cosa, ¿no? Pero que no sea el todo contraponiéndolo a su anterior libro, porque creo que parte de ahí es donde entonces ya no te cuadra tanto y ese, como dices, conceptualizar el todo que es complicado. Y luego, sí, y la otra cosa que se me ocurre es, ok, que se llame todo, pero que realmente sea lo contrario a eso, que le teme, o sea, que dices donde no pasa nada, donde, o sea, te va a destruir todos los recuerdos y que entonces fuera hacia una parte quizá más espiritual, quizá más de conectarte contigo, tus sentidos, la naturaleza, etcétera, 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 y no con esta parte donde pues también hay cosas negativas, donde también está hablando de cosas que no están bien, pero te quiero decir que el todo es esta parte de armonía, donde en sus relatos no hay armonía, no hay paz, o sea, hay situaciones desagradables también. Entonces, por ahí creo que quizá con otro título, la experiencia de leer todo sería muchísimo más agradable, al menos para mí, ¿no? Ok, perfecto. Así es, Bogar. ¿Alguna idea adicional que quisieras mencionar? Pues la verdad es que voy a ver qué otras cosas ha escrito. Por ahí sé, bueno, no sé. Según yo, de la vez pasada que había investigado un poquito sobre nada, escribió un par de novelas tal cual. Entonces voy Recuerdo a que ver qué Yadira hay de Yana. mencionó otras dos o tres de ella misma. Ajá. Entonces voy a buscar qué hay para quizá más adelante, pues ahora sí leer algo que ya no sea ni nada ni todo, sino probablemente una novela sobre... Si hubiera una frase que resumiría este texto de todo, en el entendido de que ya nos explicaste de lo que te gustó y lo que no te agradó, ¿cuál sería esa frase que te ayudaría a presentar el texto? Temas de actualidad que te hacen reflexionar y pues que no sigas tanto la reflexión forzada, sino que te hagas tu propia reflexión. La verdad es que eso sí se lo reconozco, o sea, habla de temas de actualidad que te ponen a pensar. Ok. Oye, ¿los personajes son también jóvenes o en este ya varían las edades? Hay de todos, pero sí también de repente habla de niños, niños. De hecho, hay un relato que es de niños, bueno, un niño que no sabes qué edad tiene, al parecer va creciendo y ya se vuelve un joven, pero su protagonista de ese relato es una niña chiquita. Hay otros que son hermanos, también como el hermano adolescente y el hermano pequeño. Ya. Otra es la hija o sea, creo que la mayoría, no estoy seguro que sean todos, pero la mayoría son jóvenes también, o sea, entre adolescentes y chicos. Perfecto. Oye, pues a todo dar, es definitivamente una obra que debemos revisar y a lo mejor en este orden que planteas, primero todo y luego nada, también por lo que ya comentamos acerca de la complejidad Correcto. de identificar la generalidad o todo que importe en un texto de este tamaño y que además quizá la extensión no ayudaría a poder ponerle todo, ¿no? Pienso en las antiguas Efectivamente. enciclopedias que había que estar actualizando continuamente porque quedaban temas fuera de los que iban surgiendo mientras se escribía y los años posteriores. Entonces era muy difícil tener todo como tal. Sí, correcto. Pero sin embargo, creo que hay que seguir descubriendo a esta autora. Totalmente de acuerdo. Porque, pues digo, o sea, la verdad es que si se acuerdan y si no lo mencionamos, el libro de Nada es un libro completamente, ¿cómo llamarlo? Premiado, ¿no? En algún momento fue vetado y ahora es algo que en muchas partes de Europa al parecer lo toman como un libro de que tienen que leer los jóvenes. Los jóvenes.
Entonces, pues bueno, seguramente por ahí tendrá otras cosas interesantes que habrá que revisar. Exactamente, sí, hay que acercarnos más a esta escritora. Si tienen alguna recomendación, recuerden ponerlo en los comentarios para que nosotros podamos después revisar esa información. Si no se han suscrito a este canal, háganlo para que no pierdan detalle de todos los libros que recomendamos y que comentamos. Y también pueden seguir nuestra página de Instagram, @tirandolibro, en donde periódicamente subimos información, reseñas de algunos de los textos, imágenes y cosas que nos interesan o actividades que estamos haciendo en la cotidianidad. ¿Algo más, Boger? Pues justo eso, que estén pendientes. Vamos a, como ya habías mencionado en el video del aniversario, que vamos a estar retomando nuestra actividad de regalarles libros, así que estén pendientes para que se lleven el siguiente, que ya sabemos cuál es, pero bueno, no les vamos a adelantar. Solo decirles que ya lo tenemos listo para poner una dinámica y que se lo lleve alguien hasta su hogar. Exactamente, así le vamos a hacer. Y Bogar, me parece que tienes una frase de cierre. Así es, amigos, acérquense a la lectura, lean la Biblia, lean un cómic, pero lean. Exactamente, eso es lo importante, seguir esta actividad de promoción de la lectura, y nosotros nos veremos en donde ya es costumbre, en donde ya lo saben, en el siguiente libro.